Siéntense, por favor, buenas noches. Primera convención en Bucaramanga, me di cuenta, ¿verdad? Primera convención. Buenas noches. Todo mi respeto y admiración por sus líderes, por sus diamantes y por todas las personas que han hecho posible esta convención. Esta convención, miren, para ustedes los líderes es importante, pero es más importante para los nuevos. Es determinante para los nuevos, ¿me entienden? Es determinante para mí. Cuando vine a una convención, estaba metido ahí en un puesto, rector de una universidad, yo me creía que levitaba, pues. Y yo no sabía que había algo tan grande y tan espectacular para desarrollar el liderazgo y sobre todo para alcanzar los sueños como una convención. De manera que merecen un aplauso de santanderianos. Voy a contarles esa noche un poquito. Cuando yo un chiquito aquí en Tarima que sale y dice: mi nombre es fulano de tal, estudio de ingeniería industrial. Y digo, qué pecado. O sea, porque me impresiona ver el mundo de hoy. Y a veces yo me pongo a pensar qué hubiera pasado de nosotros si no hubiéramos conocido esa información. Si no hubiéramos encontrado un negocio tan potente, una compañía tan extraordinaria como Amway, y una idea de negocio tan inteligente como la que creó Rick DeVos y Jay Van Andel hace 55 años. O sea, a veces yo me pongo a pensar y digo, eso estaba guardado para mí. Y esto estaba guardado para ti, que te diste el tiempo y el lugar de venir a una convención. Por eso te voy a contar esa noche un poco de lo que yo llamaría, y lo que yo llamo un caso empresarial. Yo me hice empresario en el negocio de Amway. Yo antes de hacer el negocio de Amway no tenía realmente ningún negocio como tal. Yo tuve un negocio y tuve un montallantas y tuve una cosa de carros y tuve cadenas de restaurantes. No he tenido nada de eso. Por eso cuando yo veo aquí que vienen santanderianos y hicieron una cadena de restaurantes, yo digo, se hace embajador Corona en 3 años. Porque son empresarios, tienen dinero, conocen gente, han tenido una familia que los apoya, saben lo que es el ser empresario, tienen sueños. Y por eso yo te quiero contar esa noche la historia, para que te des cuenta, no solamente para contarte dónde yo llegué en el negocio de Amway, sino para que te des cuenta de un detalle de lo democrático que es el negocio de Amway, de lo democrático que es el negocio de Amway. Por eso, una de las cosas que más admiro del negocio de Amway es el genoma democrático que tiene. Eso quiere decir que tienes la oportunidad de hacerlo tú en tu tiempo, cuando quieras, cuando te dé la gana, en el tiempo que quieras, cuando el coco te deje. Si lo quieres hacer rápido, lo puedes hacer rápido. Si lo quieres hacer lento, lo puedes hacer lento. Si vienes de un pueblo polvoriento, lo puedes hacer. Y si tu mamá te dio chuchú, lo puedes hacer. Si tienes una historia de familia rica y de empresa, lo puedes hacer. Pero si lavabas ropa en una casa y quieres cambiar tu futuro, lo puedes hacer. ¿No les parece eso emocionante de Amway? Y me quedó otra parte de eso. Y lo más increíble, hay un corporativo mundial con el dinero que ustedes se imaginen, pero no es lo importante, sino el espíritu, el amor y la pasión por ayudar a ese ser humano que tiene un sueño y decirle, ven para acá, yo te ayudo a cumplir ese sueño, ven para acá que yo te ayudo a cumplir ese sueño y aquí tienes todo el soporte para hacerlo. Lo que más me impresiona del negocio de Amway, pues es su posibilidad democrática. Yo amo la democracia porque yo me hice abogado, yo estudié ciencias políticas y yo amo la democracia. Yo amo la democracia y cuando atacan la democracia a mí me provoca tragarme el televisor, ¿me entiendes? O sea, yo me indigno cuando atacan la democracia porque vivir en democracia es un privilegio y tener negocios que sean democráticos es un privilegio, es un privilegio.
¿Por qué les voy a contar esa historia esa noche? Porque la gente dice, cuando cuentan ahí el sendero y tal, normalmente la historia que ustedes habían oído mía, la historia que siempre se contó cuando yo llegué a Esmeralda, recuerdo la primera vez que yo di un seminario que fue en Medellín, en Esmeralda, pues la gente decía, él era rector de una universidad, abogado, eso la gente hacía cola para meterse con él. 2000 estudiantes, un poco de gente que lo conocía, fácil. Entonces no quiero que veas ese pedazo desde allí. Quiero que sepas cómo se gestó un líder en esa industria y cómo se gestaron los sueños míos. Y se me ocurrió contarles esta historia porque ahora que fuimos a Michigan a una de las celebraciones que hizo el corporativo, ahí en la casa matriz, me dijeron, mira, alístate con toda la gente que tú quieras de tu familia, vamos a mandar un jet privado por ti, vamos a traerte a la sede mundial de Amway y todos los directivos van a reunirse contigo para hablar y para celebrar que tú has llegado. Ahí presentaron un poquitito y me impresionó ver cómo la gente, cuando llegábamos allí al hall, habían funcionarios que se le venían las lágrimas cuando la persona que anunciaba pues decía que founder, en inglés, no entiendo nada de inglés, pero decían que había llegado el primer embajador Corona al Founder Council y que era de la América Latina. Y a mí eso me llenaba de orgullo. Pero me llenaba de orgullo que era de Colombia, ¿me entiendes? Entonces, hubo una cosa interesante allí en la reunión, en una de las reuniones que se hicieron con los presidentes y gente muy importante del corporativo. Es una especie de rueda de prensa súper bien organizada y tal. Ellos me hacían preguntas. Una de las preguntas que me hizo un directivo me dijo, nos parece muy interesante el trabajo que tú has hecho. Tú has llegado en 10 años, más o menos vemos la historia de que empezaste el negocio unos 10 años, y has llegado a nivel de embajador Corona, y son 10 años que más o menos la tasa en la que llegan los asiáticos. Como diciendo, y qué raro, tú latinoamericano. Eso es lo que uno lee por debajo de cuerda. Yo sé que no lo hizo con esa idea, pero era como admirando pues el don. Yo digo, mira, es real, es cierto. Lo que pasa es que tú no sabes una cosa. Yo vengo preparándome desde que yo tenía 4 años, desde hace más de 40 años, pues yo me vengo preparando para hacer lo que hice ahora, de manera que fueron simplemente 10 años donde se despertó lo que yo venía preparándome y fue la oportunidad la que se encontró con lo que yo quería. Pero ha sido décadas y décadas y décadas de preparación. Y eso es lo que quiero que tú veas esta noche. Todo lo que pasa. Pues yo encuentro gente que me dice, yo le doy, le tienes baja autoestima, mi amor. Es porque más no es Amway. Tienes que subir tu autoestima. Porque yo no sé cómo fue tu crianza, yo no sé si te quisieron mucho, yo no sé si te abrazaron en el tiempo que quisieron abrazarte. Usted que te hayan dejado caer de la cama. Lo que quiero decir es que hay una historia ligada al éxito o no hoy. Eso no es de hace 8 días de que entraste a Amway. Por eso Amway es la compañía más noble del mundo en el sentido que se lleva toda la culpa de todo el mundo sin tenerla. Porque aquí entró gente en Santander durante la historia que entró Amway. Usted vaya y los encuentra por usted y dice, sí, estuve en eso del siglo XVIII, pero no me funcionó. Señores, no es Amway la que funciona. El que funciona eres tú o yo. Tú eres el que funcionas. Es la historia tuya. Porque Amway ya existe y sigue existiendo y crece en el mundo. Pero la oportunidad es para ti. Y entonces el que se tiene que preparar eres tú y yo los que nos tenemos que preparar para... ¿Sabes? ¿Se entiende, verdad? Pero esa conciencia no es tan fácil encontrarla. ¿Por qué? Porque allá afuera lo que vemos es gente, uno de los problemas más graves del subdesarrollo, no es físico, subdesarrollo es un desarrollo humano.
sea, país desarrollado humanamente. Subdesarrollo es seres humanos enanos. Seres humanos enanos, violentos. ¿Qué es la violencia, por ejemplo? Es matarte. La violencia es una expresión de la envidia, por ejemplo. Te mato, desgraciado. Porque no puedo contigo, te mato. O sea que la pobreza y su desarrollo es humano. Es humano el subdesarrollo. Y entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, los dos grandes males que los seres humanos tenemos que vencer en todo cuando triunfamos es el miedo. Vieron que Sergio Charo habló mucho del miedo, ¿verdad? El miedo es terrible para hacer esto. La mayoría de la gente le da miedillo. Le da miedillo hacer esto. Le da miedillo. En el culillo, sí. Porque finalmente lo que tienes que salir es hablar con otra persona. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? El miedo te paraliza. Rector de una universidad, presidente de la Asociación de Universidades se metió a Amway. ¿Con qué carota le cuentas a otro? El miedo te carcome. Entonces tienes que empezar una lucha contra el miedo. ¿Y qué tal que no pueda? Esa pregunta, eso se llama la vocecita. La vocecita, eso no funciona para ti. Entonces eso dura en ti, es el miedo ahí de... Y claro, pues eso está ligado con tu historia personal. Por eso, ¿qué es lo que más tiene derrotado a los empresarios de Santander? Los buenos. El miedo. Un edificio ahí de tantas torres, ¿y qué tal que no se venda? Cállate la boca, eso se va a vender. Derrotan el miedo y crean lo que no hay. La otra gran fuerza que nosotros derrotamos, que tenemos que derrotar, son dos fuerzas humanas tremendas para ser exitosos. Primero, el miedo, es una gran columna. Segunda, la envidia. ¿Sabían ustedes? La envidia es la otra gran columna que hay que derrotar cuando quieres tener éxito. Por eso, entre los pueblos latinos, pues hay una gran historia. Hay una gran historia de unos cangrejos que ponen en un canasto y pues el canasto está destapado. Y hay otros cangrejos en otro canasto y el canasto está tapado. Dice, pero ¿por qué los cangrejos tapados y destapados? Dice, lo que pasa es que estos cangrejos de aquí son de una raza que se para un cangrejo así, el otro le pone la patita encima, el otro le pone la patita encima, el otro le pone la... y se largan del canasto. Entonces tenemos que tapar. Son asiáticos. Y hay otra raza de cangrejos, los dejamos tapados. Porque estos son perfectos para nosotros, porque estos cangrejos, apenas un cangrejito va aumentando así, el otro lo jala y lo jala para abajo. No lo dejan ni asomar a la puerta del corre que lo jala para abajo. Son latinos. Adivinen qué es lo que hace empresario un pueblo. Los valores. Estos cangrejos tienen valores diferentes y estos cangrejos tienen valores diferentes. No es nada difícil de entender, señores. Es un software que tienen los cangrejos en el coco. ¿Cómo se expresa aquí?
Una vez yo fui invitado a una ciudad donde era rector de una universidad, me invitó el gobernador a una ciudad del sur de Colombia, muy, muy, muy del sur. Y yo en un desfile, así con un poco de gente, así de la burocracia, así, tal, yo iba con una bandera, yo me sentía ridículo, pero ahí iba yo. Detrás de una bandera, así un poco de gente. Cuando de pronto me gritó una señora por una puerta, que había dado una casa toda tapada en periódico y en cartón, y me gritó una señora y me dijo: ¡Hey! ¿Cómo Alicia? Me dijo así. Yo: soy famoso acá también, yo nunca había ido. Entonces volteé a ver y me acerqué a la casa. Yo me salí de la fila que iba, esa era gigante la manifestación, era como el día de no sé qué, las brujitas, algo. Entonces yo me acerqué a la ventana y pregunté, y me dijo: soy yo, fulana de tal, yo estudié contigo. No te vas, sálgate de la fila y métete por detrás de la casa, yo te conozco. Y la verdad, yo dije: uy, yo me salí de la fila y le dije: yo me quedo aquí, le dije al que me había invitado y me metí allá. Y me contó: ¿qué pasó? Estoy encerrada porque me van a matar. ¿Y por qué? Dije: yo emigré con mi marido y mis hijos hace 2 meses a esta ciudad y pusimos una venta de agua en bolsas. Y entonces, apenas vieron los que tenían las ventas de agua compitiendo con nosotros, que nos estaba viendo bien y que no eran de aquí, empezaron a perseguir nuestros carros y reventaban nuestros carros con bombas de agua y atacaban a nuestro conductor en una cacharro que andaba. Y nos empezaron a acabar de empresa y nos amenazaron de muerte, que si nos salíamos de allí, nosotros podíamos también. Mi marido salió anoche con los hijos y yo no he podido salir de aquí, estoy esperando que venga por mí. ¿Saben? Valores empresariales. ¡Qué triste! Adivinen cómo es esa ciudad, pobre. Porque los malditos cangrejos se jalan de las patas, ¿me entienden? Porque no hay valores empresariales. Para hacer Amway se necesitan valores empresariales. Se necesitan valores empresariales, señores. Para hacer ese negocio se requieren valores empresariales, y esos valores empresariales fueron inyectados a veces por nuestra madre y nuestro padre cuando estábamos chiquitos. O quizá esos valores subieron débiles cuando fuéramos formándonos y cuando en la escuela nos burlábamos de nuestros compañeritos y le robábamos el pan a la vecina, ¿me entienden? Esos valores flaquearon, se fortalecieron, y eso está relacionado con el éxito en este negocio. Créanmelo, o si no les toca experimentarlo a ustedes mismos por sus propias manitos. Por eso amamos el programa educativo de Amway, porque nos cambia los valores empresariales, y eso es lo que quiere un país como Colombia, gente que tenga valores. ¿Cómo se expresa eso en la economía tradicional? Con esa historia que les acabo de contar un poco triste, y también como cuando tu vecino empieza a progresar y ¿qué dice tú? ¿Qué dice el otro vecino? Haciendo algo raro. ¿Han oído eso? Le está revolviendo. Porque el cangrejo está que lo agarra de las patitas y va a jalarlo, como lo acuso en la fiscalía. Porque la envidia es la que no deja progresar a América Latina. Es una fuerza impresionante, señores. Deberían haber cursos anti-envidia. Pues tú te vas a dar cuenta que en este negocio es muy distinto, porque los empresarios se han educado para alegrarse de que el otro triunfe, para alegrarse de que el otro triunfe, y por eso en tarima celebran tu triunfo. Claro que no falta el envidioso, ¿eh? Por eso cuando en este negocio alguien te diga: él lo hizo mal, dile: cállate, envidioso. Porque es la manifestación de la envidia. Y la envidia y el miedo se manifiestan cuando hay triunfo. El problema es que se nota feo, 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 feo. Y la envidia te quiere hacer daño inmediatamente y te quiere. Por eso no existe Amway si no derrotamos dos fuerzas: el miedo y la envidia. Porque cuando seamos más grandes nos agarramos de las mechas entre todos. Por eso el reto que tú tienes y yo en este negocio
es derrotar los antivalores que no permiten ser empresario, para que llegue un punto donde tú te alegres de corazón porque el otro triunfó antes que tú. No sé si me entienden. Cuando la señora llegue a doble embajador Corona y yo esté feliz y llorando para decir, wow, ella me superó. Tengo que ir a que me enseñe. Tengo que ir a que me enseñe. Tengo que ir a que me enseñe, ¿me entienden? Tengo que ir a que me enseñe. Voy a ir a que me enseñe. Voy a ir a que me enseñe. Pero claro, se requiere crecer, se requiere que nosotros crezcamos, señores. Ustedes van a tener líderes en su negocio que van a crecer más que ustedes, ¿sabían eso? Y que les van a hacer ti. Ay, Dios, y ahí tienes que estar tú como líder con el corazón grande diciendo, gracias a la vida y a Dios por tu haber aparecido. ¿Qué necesitas de mí para yo ayudarte? Cometiste un error, ven, yo te ayudo. Con bondad, con pasión, con amor. Ven, yo te ayudo. Ven, yo te ayudo, chiquito. Vamos a salir adelante. Se llama cambiar los valores empresariales. Colombia está viviendo uno de los mejores momentos de la historia del negocio, pero se requiere empresarios con valores. Y yo los reto esta noche a que jamás acepten expresiones de antivalores en su negocio, porque aquí vas a crear tus sueños y tu futuro. El día que alguien abra la bocota con un antivalor, ponle una espadadrapo. Cállate. Así como yo hago con líderes que me hablan y me dicen, uy, no me gustó, digo, deje de ser negativo. ¿Por qué? Porque estoy puliéndole los valores a ese líder. Cambiarse el software y la forma de pensar. Pero tú vas a encontrar en ese negocio las bondades más increíbles por encima de lo que hay allá afuera. Pero a metros y a kilómetros comparado con lo que tú ves allá afuera. Vas a encontrar aquí más amor, más bondad, más pasión, más compañerismo, y en la medida en que nos eduquemos y andemos juntos, vamos a ser mejores y vamos a hacer que este país triunfe, que tenga los primeros 500 diamantes, señores, en Colombia. Al menos los primeros 500 diamantes. Al menos los primeros 500 diamantes en Colombia. Y pues ahora sí les voy a contar. A los 7 años se empezó a crear un valor en mí. Yo me pongo a pensar, tuve un tío, ni una tía yuca, ni tuve un primo empresario. Yo he revisado todo el árbol genealógico hasta los montes y no he encontrado una persona que antes que vi o antes que yo que haya sido empresario. ¿Cómo no voy a amar yo este negocio si en ese negocio conocí los valores empresariales, en ese negocio supe lo que era soñar y formar el carácter y aprender y triunfar? Pero a la edad de 7 años, yo digo, ¿pero qué me llevó? Por eso hay una genética también que viene acompañada, es lo uno y es lo otro, es tu historia y es lo como te formaron. 7 años yo estaba sentado enfrente de 7 niños. Yo fui a la escuela y me empezaron a enseñar las bocones y cosas así bonitas, y que donde están los ríos y las lagunas, y todo lo que le enseñan a los niños. Ya me levantaban a las 5 de la mañana también para ir a estudiar. ¿A ti te levantaron así? Eso te marca. Por eso eres tan buen empleado. Porque te levantaron a las 5 de la mañana cuando el coco está caliente. Mi coquito estaba caliente allí, durmiendo, 7 añitos, y mi papá me levantaba, párate de una nalgada. Y yo, tienes que ir a la escuela. ¿A la escuela? Sí, entraste a la escuela. Y me bañaban. Agua caliente no había en esa época, señores. Me bañaban con un mate y agua caliente y tal. Al otro día, párate que tienes que ir a la escuela. Me sentaba. Me empezaron a enseñar las vocales. Y por eso le digo a la gente, los jóvenes hoy en día, les digo, tienen siempre que pensar por ustedes, porque hay cosas que hacen con un absurdo. Se me levantaron varias veces, que a la escuela, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la escuela. Y un día, y a uno, yo pienso que le ponen disfraz a uno como empleado.
un disfrazito, sí, lo sienten a uno, a mí no se me llevaban a la escuela y yo me metí ahí, la verdad, unos galpones como para pollos, ¿han visto cómo son las escuelas? Son unos galpones así como para pollos, iban y me metían allá, el otro, ¿quién se les escuchó, Pablo, por tanto tiempo? 20 años. Papi, pero ¿por qué yo? ¿Por qué quiero que yo me... Para que un día seas como yo. El papá, y yo papi como tú. ¿Qué pecado con los niños? ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Si tú no eres libre, no lleves a tu hijo a donde no te han hecho libre. Si tú no eres libre, haz que tu hijo huya de ahí, que fue donde te esclavizaron a ti, papá. No necesitas 3 dedos de frente para saberlo. Pero la gente hace lo contrario, muñecos. La mayoría de la gente hace lo contrario. Y entonces yo fui también a esa escuela y a mí me enseñaron las vocales y todo ese tema. Yo salí a los 7 años y fui de casa en casa trayendo niñitos, vecinos, y yo los llevaba hasta mi casa. Es así, yo puse una banquita así y yo los sentaba allí, estaban chiquititos, y yo me puse enfrente de ellos. Yo era un toquecito más grandecito con ellos y le dije a mi papá que me hiciera un tablero, el cemento que ahí salió en el video, y yo me empecé a enseñarle las vocales. Yo sentía la necesidad de que esos niñitos aprendieran. Cuando yo iba a la casa a sacarlos de las casas para que se sentaran a oír esas clases mías, yo estaba dando el plan. Porque había niñitos que me decían, no quiero ir, ya estaba dando el plan. Ya estaba practicando un poco. Es una historia muy diferente a la de todo el mundo, ¿me entiendes? Muy diferente, por eso tienes que vivir un proceso tuyo. Con eso yo ganaba un poquito de autonomía y les enseñaba, y los niños felices y me empezaban a querer y todo el cuento. Y pa. Lo que te quiero contar es que ahí ya había un profundo valor. Se llama la gran necesidad de ayudar a los demás. La gran necesidad de ayudar a los demás. Ese valor lo tienen todos los seres humanos desde que nacemos, porque nosotros genéticamente, al parecer, nacemos programados para ayudar a los demás. Porque si no tenemos ese gen, nos autodestruimos. Nosotros genéticamente, por eso es que Amway es fascinante en cualquier parte del mundo donde llega, porque conecta con ese gen. Y los rusos dicen, ¡sí, me gusta! ¡Señores, han dormido! Y por eso ustedes están contentos en esta convención, porque te han dicho que el éxito depende de la capacidad que tengas de ayudar a los demás, y eso lo vas a notar cada vez más, y por eso eres feliz, porque imagínate todos los días ayudando más, cómo se pone tu alma, cómo se pone tu espíritu, cómo se pone tu ser cuando le ayudas todos los días a los demás. El cielo dice bendiciones, 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 bendiciones. Por eso los diamantes tenemos bendiciones. Por eso los diamantes tenemos bendiciones, porque ayudamos a los demás. Estamos en valor en la virtud. Y vas a llegar a diamante y mucho más donde tú quieras, en la medida en que amplíes ese valor de ayudar a los demás. En la medida en que amplíes ese valor de ayudar a los demás. A los 14 años, mi madre muere. Nosotros vivíamos en un caserío realmente. Una cosa... A los 14 años mi mamá muere. Y yo recuerdo una anécdota de Darío Chandía, gran personaje de Colombia, de la vieja política colombiana. Una vez fue a un pueblito horrible, polvoriento, un pueblito muy feito. Los habitantes, yo leí eso muy chiquito, los habitantes se acercaban y decían, doctor, mire, esto mucho polvo, los niños están llenos de polvo, esto mucha piedra, esto no hay nada, no hay empleo, no hay que comer, estamos muy pobres, doctor, ayúdenos. Y el Santiago se quedó viéndole y dijo, lárguense de este pueblo.
la quiera. Si te quejas tanto, porque no te largas. ¿No está bien? Si te quejas tanto, ¿por qué no te largas? Yo me estaba quejando, sin cacería, yo no hay nada, no hay futuro. Mi madre se muere, mi madre me amaba, yo también amaba a ella mucho. De hecho, fue la persona, si te das cuenta, pues obviamente, yo tenía gran conexión con ella. Cuando ella se muere, yo no siento que quedé desamparado. Yo salí, yo dije, no, ¿por qué voy? Y me fui para Neiva, que es la capital, en el sur del Huila, un pueblito que el Google no ha tenido ni siquiera la decencia de ponerlo en el mapa. Mira. No lo ponen en el mapa, porque es demasiado chiquitito. Y entonces yo me fui para un tío a Neiva y me arrimé a la casa de un tío de 14 años. Yo hoy veo a mi sobrinito que tiene 11, es un bebé, flaquito, es hermoso. Yo le digo, yo tenía 14 años, un poquitico más grande que él. Y a los 14 años me largué para donde mi tío y le dije, tío, heme aquí. Aquí estoy y aquí me quedo. ¿Por qué te viniste? Mi madre se murió. Sí, claro, me enteré. Vine para acá. ¿Y por qué? Allá no hay nada que hacer, vine para acá. Voy a vivir aquí en tu casa. Y me quedé allí, conchudo. Me quedé allí. A las 6 de la mañana me levanté y me fui por todas las calles comerciales de Neiva. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada. ¿Quiero trabajar? No, no hay nada. ¿Quiero ser mensajero aquí? ¿Tienes algo para hacer? No, no hay nada. ¿Quiero llover? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para hacer aquí? No, no hay nada. Yo puedo trabajar aquí, no te puedo limpiar el piso. No hay nada. A las 5 de la tarde yo llegaba cansado, obviamente, a mi casa y me decía mi tío, ¿cómo te fue? No, no hay nada para mí. Y había una vocecita en mi mente que me decía, sigue adelante que hay algo para ti. La vocecita te sirve para lo uno, para lo otro. Y yo le hice más caso a esa vocecita y decía, el otro día, ¿hay algo para mí? No hay nada. El otro, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. Más de un mes con el calor que hace en Neiva. Sola, así que te quema. Sin un peso. Arrimado donde tu tío, pero con un sueño de un ser humano que dice, yo no me quedo aquí. Y pues chida. Sigo adelante. Con la pasión de decirle a la vida, dame algo que yo lo aprovecho, vida. Dame algo. Esa en la calle. Nunca aguanté hambre, no te voy a decir que me comí un basurero. No, no, no. Mi tía me daba comida y dormida. ¿Algo para mí? No. Un día entré a un almacén grande. Era un poquito como la mitad de este escenario, era grande. Entré, era el almacén como más joven que había ahí de la época, en todo el parque, como decir aquí en el parque Bucaramanga, así, bien ubicado. ¿Algo para mí aquí? No, no hay nada. No, y ese día dije, no, debe cambiar. Y dije, ¿dónde está el dueño? Hice una pregunta mágica. ¿Dónde está el dueño? Y me dijeron, está allá arriba. ¿Por dónde subo? Por allá. En la escalera. Me dijo la cajera. Yo salí, me fui por la escalera y subí. Y estaba el dueño, yo abrí. Le dije, vengo a hablar con el dueño. ¿Quién? Y es un niñito. Pues la secretaria tan linda me dejó entrar. El dueño estaba allá al fondo. Y le dije, mira. Y le conté, me senté 2 minutos y le conté una historia de dónde venía yo. Y le dije, mi madre se murió. Y estoy aquí buscando qué hacer hace más de 1 mes y medio. Yo quiero trabajar. El Señor se quedó viéndome, era un líder. Se quedó viéndome y me dijo, quédate aquí. Empiezas mañana como mensajero. Le dije, ok. Yes. Me quedo aquí. Al otro día fui, ahí mismo, dije, tío, ya encontré trabajo. Mensajero de tal almacén. ¿Tal almacén? Sí, hablé con el dueño y me dijo que mañana empezaba a las 8 de la mañana, me puse mi disfraz de empleado y me fui para allá.
y me pusieron a llevar papeles a la casa. Tenía una casa de 10 cuadras, había la casa de ellos. Me mandaron a dejar papeles, entonces yo iba y dejaba papeles, y dejaba flores, y dejaba regalos, y yo era eficiente, ¿me entiendes? Y me entregaba los papeles, y me entregaba los regalos, y tal. Y yo empecé a notar que la esposa del dueño, cuando yo llegué la primera vez, la sala era grande, así como esto. Era grande la sala. Y yo, uy, la sala grande. Y la esposa del dueño era más rica que él. Era más rica que él. Tenía pizzerías, boutiques, almacenes. Y cuando yo estaba allí, me quedaba a esa hora del almuerzo. Y entonces llegaba el dueño y yo veía que ella le hacía al esposo ¡Tiri! ¡Yo! Como debe ser, ¿no? Una mujer exitosa, como le hace al marido. ¡Tiri! ¿Me entiende? Era una mujer triunfadora, ¿me entiende? Era una mujer triunfadora. Y yo, la señora es triunfadora. El esposo le saca y dice, no, estoy de acuerdo. Y doy. Carácter la señora. Era rica. Uno de esos días fui a dejar un paquete y la señora estaba viendo una novela. Como a las 5 de la tarde, creo que eran Los ricos también lloran. Y estaba ahí viendo la novela, y entonces yo fui desde el paquete, la señora estaba sola haciendo una macedora, así, una cosa encumbrada, y me dijo, quédese y me acompaña a ver la novela. Y yo dije, ok. Yo me acosté, ¿me entiendes? Yo me acosté en la alfombra y vi la novela con ella. Y yo la hacía reír, yo empecé a notar que yo le hacía comentarios de la pucha que salía en la novela, así, y yo la hacía reír y la señora, ay, se reía conmigo y yo. Aquí hay algo. Al otro día me dijeron ahí en el almacén, José, que vaya a dejar esas flores, y las dejé, me volví al almacén. Y cuando llegaron las 5 me dijeron, la señora quiere que se vaya para la casa, que lo esté esperando a las 5. Yo, a ver la novela. Se volvió dependiente de mí. Literalmente me llamó que quería que fuera a ver la novela. Y a las 5 yo empecé a ir a ver la novela. Unos 8, 15 días ahí, no. Me daban picaditas, yo comía ahí con ella. Yo creo que ella me veía como un perrito, ¿me entiendes? Y un día, la señora me dijo, ¿tú dónde vives? No había mucha confianza. ¿Tú dónde vives? Yo dije, yo vivo donde mi tío. Le conté un poquitico la historia, el marido ya se la había contado. El marido sentía algún tipo de admiración por cómo me había metido a la oficina. Y me dijo, sí, Alberto me contó, el marido eran unos seres humanos increíbles. Yo los amé siempre y él ya murió. La señora, yo la llamo de vez en cuando, fue mi madre desde allí. Ella suplió esa necesidad de mamá. Y pues era mamá del cuadrante derecho, ¿no? También, entonces... Y entonces... Entonces me dijo... Seguí yo en donde mi tío, y le conté un poquitico de 2 minutos de historia, y me dijo, véngase para acá, tráigase la cobija, y se viene para acá, y hay un cuarto, y se viene a vivir acá. Y yo no lo podía creer, se lo aseguro. Y yo dije, bueno. Salí disparado para mi casa, agarré un bus, fui y agarré la cosa de mis trastes, y le dije a mi tío, Dios lo bendiga.
¿A dónde te vas? Y me dije, no, después le cuento, le dije a mi papá que estoy muy bien. Y me fui a vivir allá, un cuarto normal allí. Ellas eran 3 niñas chiquitas, así chiquititas, y obviamente ellos no habían tenido hijos varones, y eran 3 niñas así chiquitas, súper lindas, parecían muñequitas. Entonces, a mí me tocaba llevarlas al colegio a las 5 de la mañana, al galpón. Ellos también las metían al galpón para que las niñas no fueran empresarias, de hecho nunca lo fueron, como sus papás. Esa es otra historia. Después les doy un seminario sobre eso. Y entonces, yo iba y les decía, yo las dejaba al colegio, pero en las noches yo les lustraba los zapatitos, y les alistaba el uniforme, yo era el asistente de las princesas, ¿me entiendes? Entonces yo les alistaba el uniforme, les alistaba los zapatitos y las dejaba todas ahí, y ella se ve si yo me las llevaba para el colegio. Iba y se las entregaba a esas monjas amargadas y me iba otra vez a la casa. Y las iba, me las... Mauricio me está haciendo caras, ¿eh? Y entonces, pues nada. Yo me volvía para mi casa otra vez. Cuando yo llegaba a la casa, estaba muy de noche todavía, apenas estaba amaneciendo, habían perros, había un patio muy grande. Yo empecé a ver pues, que había quedado oficio, entonces yo lavaba el patio de los perros, con la manguera, con escoba, y lavaba el popi de los perros. Nadie lo hacía, lo tenía que hacer yo. Si tú en la vida no haces algo extraordinario, siempre serás ordinario. Eso era extra. A mí nunca me dijeron, ni una de tus funciones, ¿no? Yo digo, hay pompis, pues se va de aquí el pompis. Lavaba todo eso. Empezaba a lavar todo eso, dejaba eso impecable y hacer mercado para las pizzerías, acompañar a la muchacha al servicio a hacer el mercado, comía frutas, me robaba pedacitos de queso, o sea, ¿me entiendes? O sea, pasaba buenísimo. Y a las 7 de la mañana tenía que trapear un almacén que había en la casa, enfrente de la casa había un almacén grandotote que era de la señora. Yo me levantaba, bueno, hacia todos esos oficios íbamos a hacer mercado y a las 7 tenía que trapear todo ese almacén, eran unos 500 metros cuadrados. Yo dejaba impecable porque a las 8 atendíamos a los clientes. Pero había algo que a mí me decían, tú vas a ser alguien en la vida. Yo veía ese trapero, yo decía, esto no tiene por qué quedar así toda la vida. Yo esto lo hago con pasión, eso no puede quedarse así toda la vida. Yo veía a los políticos por televisión y yo, son muy trombolos. Faltan líderes, decía yo. Esa cocha, ¿quién es? Senadora. Por poco y brama, no faltan líderes. Faltan líderes. Yo estaba chiquito. Yo así continué. Ellos se iban de paseo para Hawái. Varios destinos, pero el primero que yo vi se iba para Hawái. Obviamente a mí no me llevaron, a mí no me invitaron, se iban los niños, las niñas y ellos se iban para Hawái. Yo, ¿dónde rayos quedará? Dice, iban. Ahora cuando fui, el primero club de diamante frío fue en Las Vegas, el segundo fue en Hawái. Yo veía Hawái desde un helicóptero que nos llevó a sobrevolar la isla y yo decía, desgraciado, o sea, que era de que se venían, ¿no? Pero fui como diamante por mis medios, ¿me entiendes? Fui porque me lo gané después como diamante. Pero lo que les quiero contar es esto. Ellos se iban de vacaciones a Hawái. Yo me quedaba cuidando la casa. Me decían, tienes que cuidar la casa, ¿no? Yo en la casa, pilas con dejar entrar gente, no, tranquilo. Me quedaba feliz. Televisión, películas. Buenísimo. Todo era en PH. Yo recuerdo que había una biblioteca más o menos como el grande de esto, y yo ya me la había pillado, y tenía unas puertas de roble así grandototas con arcos. Yo abría la biblioteca y me metía, y digo, esto nadie lo ve.
Los ricos compran bibliotecas, ¿han notado? Pero no les queda tiempo para leerlas, porque es que ese trabajo es muy esclavizante. Tener una empresa tradicional es muy esclavizante. Y ellos trabajaban de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿A qué horas te vas a leer un libro? Entonces las bibliotecas eran intactas, yo las limpiaba con un deso de pelo, yo las limpiaba. Yo oí esos libros, yo, marica, qué libro. Yo me agaché. Era un libro del poder de los sueños, pero era el poder que tenía de concentrarse en algo y de no pensar en otra cosa mientras uno estaba concentrado en algo, porque decía que si uno pensaba, un hilo del alma se iba y ese hilo del alma en la noche había que recogerlo, y si uno no recogía esos hilos, por eso uno amanecía cansado. Uy, qué interesante, eso me pasa a mí, y decía yo, estaba chiquitito, ¿cómo voy a dormir? Tranquilo, con tanto oficio que tenía. De pronto levanté un libro que se llamaba Tus zonas erróneas del Dr. Dyer. Y decía, la gente en la vida quiere triunfar en cosas, pero la mayoría de la gente no triunfa porque viven siempre esperando la aprobación de los demás. Nunca se les ocurre hacer algo original, no emprenden nada que los demás no hagan, no crean nada, porque siempre viven con un temor interno esperando la aprobación de los demás. Los hijos esperan la aprobación de sus papás, los esposos esperan la aprobación de sus esposas, y el downline espera la aprobación del upline, y entonces pues se la pasan allí y nunca avanzan en la vida. Y decía en letra así grande, escúchame esto, tú nunca necesitas la aprobación de los demás si quieres triunfar en la vida. Como grande, brillante. Historia de la Revolución Francesa. Francia era un país rico y poderoso, pero cayó en manos de un rey que se fue empobreciendo paulatinamente, y el pueblo cayó en una pobreza inmensa, donde una cúpula era inmensamente rico y el pueblo inmensamente pobre. Hacía décadas y siglos Gutenberg había inventado la imprenta y el hombre había empezado a leer. Unos filósofos ingleses y franceses empezaron a pensar un día que el hombre sobre la tierra podía tener derechos, algo que solo los griegos de la época de Pericles se les había ocurrido y que había quedado en el olvido cuando la era cristiana arrancó. Los filósofos ingleses y los franceses empezaron a recopilar la información de los griegos y empezaron a escribir pequeños panfletos donde decían que el hombre tenía derechos sobre la tierra porque el hombre era un ser natural por autonomía y un día el rey convocó a los estados generales y el tercer estado, que era el pueblo, era la nobleza, el clero y el pueblo. Y esos panfletos habían llegado a manos del pueblo. El pueblo estaba enardecido y alguien, cuando el rey clausuró los estados generales, el tercer estado se declaró en asamblea permanente y no quiso salir del auditorio, y un obrero al fondo del auditorio lanzó un grito: ¡abajo el rey! E inmediatamente la asamblea dijo: ¡abajo el rey! Y había iniciado la revolución más espectacular que Occidente pudiera entender, y se estaba gestando las bases de la democracia en Francia, que después de Estados Unidos y los pueblos latinoamericanos tomaron, porque un ser humano se le ocurrió leer algo y decir: ¡abajo el rey! ¡Wow!
Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo conocí el negocio de Amway, yo dije después, abajo el jefe. Y ya está, es igual. Es igual, y me liberé. Yo me leí ese libro, yo era alucinado con ese libro. Y bueno, lo que les quiero contar es que de ahí nació el bicho de estudiar ciencias políticas. Yo empecé a preguntar, ¿dónde estudian eso? No, ciencias políticas, es una materia de ciencias políticas, me echan en el colegio, eso ya. Las niñas pertenecían a un club de niños ricos y yo las llevaba cada 8 días a una reunión donde se reunían los hijos del gobernador, los hijos de los empresarios y los hijos de los niños ricos, o sea, los hijos de los ricos de ahí, de Neiva, ¿no? Se reunían, todos eran bonitos. Yo los dejaba ahí y las niñas, chao, señor, chao. Y un día la mamá cometió, yo no sé si un error, pero tuvo una idea brillante. Le dijo a las niñas, ¿por qué me invitan a José al club? Y entonces la más grandecita dijo, listo mami, lo vamos a invitar, le voy a decir en la próxima sesión que se quede. Había que llenar unos formatos y ya me lo llenó, y así como la membresía, y me llenó allá. Los niñitos hablaban así, todos pupis. Yo creo que se preguntan, ¿quién es? Tiene cara de pobre. ¿Sabían que los niños ricos piensan eso? Cuando ven a otros niños, eso se nota, señores. Ahí hablaban cosas y yo levanté la mano y les conté algo de lo que yo había leído. ¿Y en dónde estudian? Y una niña, no, en tal parte. Él es el que nos trae al colegio. Yo intervine y noté que los influí. Se quedaron todos así como con ojos de sapo. Para hacerles corta la historia, ellos hacían dinámicas y cosas y no sé qué. Yo empecé a participar, yo me las aprendía rápido. Y decía, no, eso está, venga, yo le ayudo y la organización, y la gente y me caminaba, como desgraciado, ¿me entienden? Me caminaba y digo, no, está interesante. Más o menos al mes, ellos elegían siempre una personita de ellos, un niñito de esos que dirigía, entonces era como el Chayanne del grupo, ¿me entiendes? O sea, bueno, como el presidente, ¿me entiendes? O sea, era el presidente, obviamente él era el más vivo, el más influyente, o sea, y justo estaba ahí sentado y hicieron elección del presidente. Y un niñito de un colegio público que yo le caía muy bien dijo, yo quiero que sea José Bobadilla. Se quedaron así como están ustedes. Y dijo otro, yo voto por él. Y dijo otro, yo voto por él, yo voto por él, yo voto por él, yo voto por él. Y me eligieron. Y gané yo. Y entonces, pues, gané influencia y me eligieron a mí. Y entonces a mi casa empezaron a ir los amigos de las niñas. Empezó a ir ya muchos peladitos allá. ¿José está? ¿Está José? No, él está trabajando. Dice la señora, ¿por qué buscan a José? Mami, porque lo eligieron presidente del club. ¡Qué pena, señora! ¡Qué pena! Porque lo eligieron presidente del club. A partir de ahí mi vida cambió. Mensaje fenomenal, señores. A partir de allí, desde ese mes y pico, y bueno, yo empecé a asociar con niñitos que soñaban y que eran hijos de ricos. Y entonces yo hablaba con ellos y yo los influía y yo leía más porque yo tenía que ayudarlos y Entonces yo me asociaba con ellos. Luego terminamos el colegio, esos niñitos empezaron a decir, yo me voy para Londres, yo me voy para Chicago, yo me voy para Miami, la Universidad de la Florida, yo me voy para Madrid, para la Complutense de Madrid, yo me voy para Salamanca, desde a otro, yo me voy para la ciudad y yo me voy a pensar, yo soy el presidente, señor, ¿dónde me voy? Y ellos me preguntan, José, ¿tú para dónde te vas? Y yo, ay, si supiera, chiquito. Ellos igual ya sabían la historia porque iban a mi casa y ellos sabían que yo era un niño adoptado, entre comillas.
Pero lo interesante de todo es que la influencia me hizo empezar a pensar una cosa, ¿no? Desde chiquitito, desde que yo me paraba enfrente de los niñitos a enseñarles la vocal, yo empecé a tener un pequeño sueño. Yo quería ser presidente de Colombia. Entonces, cuando yo leía los libros en la biblioteca, yo leía libros de los presidentes, de Marco Fidel Suárez, de Abraham Lincoln. ¿Quién era Abraham Lincoln? Es un abogado pobre que nació en un hueco. Y un hombre brillante. Me empezó a entusiasmar la idea. Y entonces yo empecé a preguntar, ¿dónde estudian los presidentes? En Colombia. Me llegó una revista Dainet a mi casa, que era de la señora, por supuesto. Y decía en la portada, Academia de Presidentes, Universidad del Cauca en Popayán, es la única universidad del país por cuyo claustro han pasado 17 presidentes de la República. Yo, ¿puedo estudiar allá? Y me presenté en silencio. Me presenté. Un hijo que era solamente de mi esposo, había estudiado allá, no era de los dos, entonces no, era un hijo grande, había estudiado allá en esa universidad porque era muy buena, y entonces yo me presenté en silencio, porque la señora me decía, estudia aquí de noche en la universidad local para que nos gerencies una empresa. Yo me ponía a pensar, pero estudia de noche, si uno encuentra profesores exitosos de día, mucho menos de noche. Por favor, por favor. Y entonces me presenté en silencio a la universidad y pasé. Me dio una cartita. Señor José Guadilla, le informamos que ha sido aceptado a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Cauca. El curso empieza con tiritillo. ¡Un salchichón! ¡Wow! No, mentira, yo no sabía eso en ese momento. Entonces me largué una noche sin decirle a nadie. Empaqué corono mis cosas y me largué. Hablé con uno del grupo y le dije, tienen que nombrar otro presidente, yo me voy para Popayán a estudiar Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Cauca. ¿Y por qué no habían dicho? No me interesa decirles eso. Mañana amanezco allá. Me fui y ellos, los dueños de la casa, se dieron cuenta que yo estaba allá, algo de lo dijo. Porque el libro decía, tú no necesitas la aprobación de nadie. Si yo les decía, me desanimaban, y se acabó, porque ellos creían que yo no era capaz. De hecho, cuando yo estaba allá me decían, ¿y con qué va a vivir? ¿Y quién te va a pagar? Y yo, uy, de verdad. Me di cuenta ya. Nunca me faltó nada, señores, nunca me faltó nada. Me metí a la biblioteca, porque a mí lo que me interesaba era la biblioteca. Las clases me aburrían un poquito, y me metí a la biblioteca y empecé a buscar en la biblioteca, y yo decía, ¿quién ha triunfado? ¿Quién ha triunfado? Abraham Lincoln, Marco Fidel Suárez, Einstein, ¿quién era Newton? Galileo Galilei. 1500 años vivieron diciéndole a la gente que la tierra era plana y que el cielo era arriba y que la gente tenía que vivir como pudiera. Hay un poco de cositas allí. Entonces, un día Galileo le pulió a Slippershare un telescopio y vio hacia las estrellas y demostró que la tierra no era plana y que era redonda, y que no solamente era redonda, sino que era un pinche punto en el universo. Y el mundo cambió. Yo, ¡wow! Yo me metí a bibliografía, y de pronto me siento en Colombia y agarro una bibliografía de un biógrafo argentino. Era un niño que nació en el norte de Colombia, en un pueblo polvoriento que se llamaba Aracataca, un pueblo perdido en la jungla colombiana y en el calor de la costa. Tuvo un sueño que quería ser escritor. Su familia lo presionó para que estudiara en el colegio y terminó estudiando Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, UNCAD. En el segundo semestre vio que allí no podía cumplir sus sueños y se largó y se metió a un hotel en Cartagena y se puso a escribir y escribió y escribió y escribió y escribió y escribió gratis para periódicos y pasó mucha hambre, pero su sueño era ser el mejor escritor del mundo.
Tenía 30 y pico de años, se largó para México porque decía que en Colombia no encontraba lo que quería y se fue para México a encontrarse con Octavio Paz, con Carlos Fuentes y con algunos de los escritores más importantes, y sus escritos no eran importantes. Pero un día, de tanto pensar en su sueño, iba para Acapulco con su madre, con la de él obviamente. Dice que pronto tuvo una tremenda revolución en su mente, una revelación, se le ocurrió una idea, se le ocurrió muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no puede olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, es increíble, se acordó cuando el papá lo llevó a ver el pescado que vendían en el norte del pueblo, ahí en la salida del pueblo, el pescado con hielo, en una cosa de icopor, y el niño estaba chiquito, dice, y eso lo transformó a poesía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no puede olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Tomó el timón de su carro y se volvió otra vez para México y le dijo a la familia, no vamos a ningún Acapulco, y fue y se sentó enfrente de la máquina de escribir y siguió. A Condor entonces, una aldea de 20 casas de barro en Cañabrava, construidas al borde de un río de agua diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y unidas como huevos prehistóricos. Preparan. Sonido a la luz que dice el mundo. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el